Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Hoy vamos a ver el vídeo número 3 de la unidad 16 de la Guerra Civil y vamos a centrarnos un poquito más en el año 37, sobre todo con las tomas de Málaga y del norte por los sublevados, lo que ya podemos llamar bando nacional, mientras que el gobierno legítimo lo vamos a llamar a partir de ahora el bando republicano. Bueno, ahora os voy a poner un mapa. Ayer nos quedamos intentando tomar Madrid. Madrid no cayó. Si queréis os hago un pequeño repaso. Primero lo intentó el propio Franco por la Casa de Campo y Ciudad Universitaria, pero los planes establecidos fueron encontrados en un cadáver de un oficial italiano y Vicente Rojo y el general Miaja fueron capaces de aguantar allí, aunque repelieron el ataque, tuvieron que dejar mucha tropa en la zona de la Casa de Campo, la ciudad universitaria, por posibles nuevas incursiones. Después lo intentaron por la carretera de La Coruña, ¿vale? Por la Nacional 1. Hubo 3 intentonas, también fracasaron. Y por último ya, en el año 37, la batalla para cortar la carretera de Madrid-Valencia, la Nacional número 3, porque desde Valencia llegaban a Madrid todos los suministros. Eso lo hicieron, se llama normalmente la batalla del Jarama. Allí, el general Miaja con las brigadas internacionales pudieron aguantar a los nacionales cuando intentaron tomar la carretera. Normalmente entre el de Río Jarama y Morata de Tajuña destacó el comandante soviético Pavlov, que los intentaron tomar allí una cima que se llama el Pingarrón. Y bueno, pues al final eso quedó en tablas, la zona se fortificó y no pudieron avanzar los nacionales. En esa batalla del Jarama mueren unos 10.000 republicanos y unos 7.000 soldados del bando nacional. Y por último, en el año 37, la última intentona es la batalla de Guadalajara. ¿Vale? Bueno, ahora os hablo de Guadalajara. En esta diapositiva podéis ver un poco cómo los republicanos constituyen un ejército popular más sofisticado, más unido, uniendo todas las milicias de todos los sindicatos, pues anarquistas, trotskistas, etcétera, etcétera. Y los nacionales hacen lo mismo uniendo los grupos falangistas, requetés, etcétera. Siempre sabéis que el ejército nacional estuvo siempre más preparado, más unido y con más oficialidad. Mientras que el ejército republicano, si bien el de Madrid estuvo bien preparado y bien dirigido por el general Miaja, por ejemplo, el del norte dejó bastante que desear y fue básicamente milicias armadas que hacían aguas ante cualquier avance nacional, como veremos hoy. ¿Vale? Bueno, volvemos si queréis al 37 y estamos con la última intentona de tomar Madrid, que se produce la batalla de Guadalajara, donde ahí fueron los italianos que con un sistema que ellos llamaron la guerra relámpago, vimos ayer que unos 48.000 soldados y más de 4.000 vehículos, entre camiones, tanques, tanquetas, etcétera, querían avanzar sobre Guadalajara, ¿vale? En el invierno del 37. El problema es que llovió mucho, nevó más y aquello se quedó todo embarrado. Los tanques italianos se quedaron todos en las carreteras y en los caminos enfangados y la aviación republicana acabó con la mayoría. Eso fue una gran derrota de los italianos, ¿vale? Eh, fue repelida por las brigadas internacionales, sobre todo por el batallón Garibaldi. El batallón Garibaldi fueron italianos antifascistas que vinieron a España a luchar contra el cuerpo de voluntarios fascistas, la CTV, que eran estos 48.000 italianos, ¿vale? El barro y la aviación y también la lucha de los republicanos hicieron que fuera una gran victoria de los republicanos. Los italianos se retiraron de Guadalajara dejando muchísimo material bélico abandonado, del cual se apropiaron obviamente las tropas republicanas. Así que Madrid no cae, lo intentan por activa y por pasiva, pero no cae y aguantará hasta 1939. En fin, eso es un poquito respecto a las intentonas de Madrid. A partir de entonces se van a dedicar a la toma de lugares que estaban geográficamente mal comunicados en la República. Uno será Málaga, porque Sevilla cae, desde Sevilla, Queipo de Llano con el ejército de sur toma Córdoba rápidamente y toma también Granada rápidamente, y Málaga solamente está unida por la carretera de la costa con Almería. Por tanto, era una víctima propiciatoria porque Málaga estaba bastante aislada e incomunicada. Bueno, pues sobre Málaga
se lanzan los sublevados con tropas italianas, ¿vale? Y también con los regulares marroquíes. Málaga cae en una semana. Básicamente, allí Queipo de Llano toma primero la serranía de Ronda y luego cae sobre Málaga. Y la gente, pues Málaga estaba defendida por 30 o 40 mil milicianos, pero que eran muy indisciplinados, muy mal armados, y a Málaga no le llegaron armas desde Madrid, ni desde Valencia, ni desde ningún lado. Así que lo que hicieron los republicanos fue defenderse como pudieron, pero esas milicias luego huyeron, rompieron el frente y huyeron. ¿Hacia dónde huyeron? Hacia Almería, en lo que se ha llamado la historia de la carretera de la muerte o la famosa desbandá. Allí básicamente es una huida por la carretera de la costa, que es una carretera muy acantilada, muy estrecha en aquella época. De hecho, ahora hay una autovía, pero se ha acabado hace muy poco tiempo. Y los barcos del bando nacional lo que hacían eran disparar cañonazos contra la carretera. Además también desde tierra y sobre todo también por la aviación nacional. Y fueron totalmente abandonados. De hecho, Largo Caballero no les ayudó y luego su gobierno se veía muy desprestigiado. Huyeron más de 150.000 personas por la carretera de la costa desde Málaga hasta hacia Almería, y allí murieron, se piensa, por la carretera unos 5.000. ¿Vale? Hay un carrete de fotos muy interesante que está allí, que un carrete de fotos sobre la carretera de la muerte y demás. Los que se quedaron lo pasaron peor, porque allí hubo una auténtica tragedia. Mataron a más de 5.000 represaliados que se quedaron en Málaga, así que tan peligroso era irse como quedarse. En total, mucha población civil, lo cual desprestigió mucho al bando nacional después de la matanza de Málaga, que ya venía, ¿verdad?, de la matanza también de Badajoz, dos grandes matanzas del bando nacional. En el norte estaba totalmente aislado. El norte era Asturias, menos Oviedo, que era del bando nacional, Cantabria y País Vasco, y se lleva a cabo la campaña del norte. La batalla más cruenta fue la del sitio o el ataque a Bilbao. En Bilbao habían hecho un cinturón de defensas llamado el cinturón de hierro para defender Bilbao, pero el ingeniero que lo había hecho, que era Alejandro Goicoechea, huyó al bando nacional llevándose los planos. Al entregar los planos a las tropas del norte, que eran las tropas dirigidas por Mola, lo tenía muy fácil para atravesar con esos planos en la mano el cinturón de hierro. Bueno, entre el cinturón y el frente estaba Guernica. Cuando se rompió el frente, los republicanos huyen hacia Bilbao y llegan a Guernica. En Guernica es una ciudad histórica para el pueblo vasco porque es el lugar donde se fundaron los fueros vascos. Bueno, allí Mola mandó la Legión Cóndor, que era una legión alemana que era bastante independiente de la aviación española y tenía un objetivo que era el puente y la fábrica de armas, pero ni el puente ni la fábrica de armas lo destruyeron. Tiraron muchísimas bombas, más de 3.000 bombas incendiarias, asolaron toda la ciudad, como podéis ver en las fotos, ¿vale? Y de hecho el bando nacional culpó a los republicanos. Lo que pasa es que había un periodista del Times que se llamaba George Esther, que estaba en Bilbao y desmintió aquello, y entonces el gobierno franquista quedó muy desprestigiado por el bombardeo de Guernica, ¿vale? En estos momentos tenéis que tener en cuenta también que Mola fallece en este momento debido a un accidente de aviación. Cuando iba en avión, él usaba mucho el avión para ir a Burgos. No se sabe si fue un sabotaje o no, pero sí es verdad que esto a Franco le vino muy bien. Evidentemente aquello nunca se investigó y nunca sabremos si Mola murió en un accidente fortuito. Ya había muerto a principio de la guerra el general Sanjurjo, así que Franco ya lo tuvo muy fácil después de la desaparición de Mola de Sanjurjo para convertirse en el jefe único y supremo. Bueno, más cosas que os cuento, si os parece bien. El bombardeo de Guernica fue un bombardeo en un día de mercado. Allí murieron unas 300 personas, que parecen pocas, pero pensad que Guernica tenía unos 3.000 habitantes, así que era más o menos el 10% de la población, ¿vale? La ciudad fue totalmente arrasada en un ensayo de lo que serán los bombardeos de terror, que serán muy protagonistas luego durante la Segunda Guerra Mundial, y allí lo que hizo la Legión Cóndor es bombardear a su antojo, ¿vale? Guernica además se hizo luego también muy famosa, ahí veis las imágenes, bueno, que son dantescas, se hizo también muy famosa por el famoso cuadro de Pablo Picasso. Y es que Pablo Picasso no estuvo en Guernica, pero el pintor malagueño era afín a la Segunda República. De hecho fue director del Museo del Prado, porque allí lo puso el gobierno republicano. Bueno, pues a lo que voy. Se hizo la Expo de París de 1937 y al pabellón de España
Picasso tuvo el encargo de hacer un cuadro y pintó ese cuadro que se llama pues el Guernica. El cuadro es enorme, ¿vale? El cuadro mide unos 7 metros de largo por 4 de alto, ¿vale? Y es un símbolo de la brutalidad de la guerra y de cómo la guerra asesina o acaba con la población civil, ¿vale? Podríamos hablar mucho del cuadro del Guernica. Ahora cuando termine estas diapositivas de Guernica, pues os va a salir un poco os he puesto al final una foto del cuadro. Podemos hablar montones de cosas. Pero sobre todo, que por cierto, no está en el Museo del Prado, está en el Museo de Reina Sofía. Si vais a Madrid, pues podéis ir a ver el Guernica cuando queráis, ¿vale? Si vais al Prado, nunca lo vais a ver. Os voy a hablar básicamente de algunos símbolos, ¿vale? Ahora, los símbolos del Guernica son muchísimos. Es un cuadro que está dividido como en 3 partes, es un tríptico y está pintado en blanco y negro, ¿vale? No es que la fotografía sea así, supongo que lo conocéis, el Guernica es muy famoso. Y en esos símbolos, ahí lo veis en la fotografía, os voy a hablar solamente de los animales. Veis que aparece un toro, el toro que está a la izquierda simboliza la brutalidad, ¿vale? Luego aparece un caballo. El caballo significa las víctimas inocentes, el caballo está desgarrado por una lanza y muriendo de dolor, y también aparece una paloma. La paloma es difícil de ver y la paloma está mal herida. A ver si encontráis la paloma y si la encontráis pues me lo decís en los comentarios. Bueno, pues la paloma, que está mal herida, simboliza la paz rota, ¿vale? Por la guerra. Luego aparece una serie de imágenes, ¿vale? Una mujer llorando con el pecho descubierto y un niño en brazos, simboliza la república llorando por la muerte de sus hijos, ¿vale? El soldado desmembrado, la gente muriendo, y por ahí una especie de ánima que entra por la ventana con una luz en un candil, que dicen que puede simbolizar la esperanza porque todavía la República aspira o espera intentar ganar la Guerra Civil Española. Bueno, sobre el Guernica podemos estar hablando también muchísimo tiempo, pero bueno, este cuadro ha pasado un poco a la historia como el símbolo del sufrimiento de la población civil ante una guerra moderna, porque la guerra ahora sí es moderna, ya no es una guerra como las antiguas. De hecho, la modernidad de la guerra aparece representada por la lámpara de luz eléctrica, ¿vale? Ya no es una guerra antigua, sino una guerra moderna donde la población civil sufre estos bombardeos de terror.